Hola, muy buenas noches. Un gusto nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo una nueva experiencia de aprendizaje. Les saluda Jerica Villasmil, creadora del Centro de Capacitación Virtual Experiencias Multicolores. Es un gusto contar con su presencia en esta noche, donde daremos inicio a lo que será nuestro curso Aproximación teórica al autismo. En esta oportunidad vamos a realizar nuestro primer encuentro síncrono correspondiente a lo que será la semana uno de nuestro curso. Eh, Vamos entonces a revisar algunos aspectos importantes relativos a nuestro curso, sobre todo por qué tomamos la decisión de ofrecer este curso a todos nuestros participantes. Y podemos decir que lo diseñamos diagnosticando la necesidad, por supuesto, la avidez que había de conocer aspectos teóricos relacionados al autismo que sustentan lo que es el concepto de autismo, y consideramos cuatro aspectos fundamentales que fueron los que nos llevaron a ofertarlo. El primero de ellos es tener una mayor comprensión y sensibilización, ya que el curso va a ayudar a docentes y a padres de familia a entender mejor lo que es el autismo, por supuesto, para promover un entorno de apoyo y aceptación. Sabemos que los padres de familia, cuando reciben un diagnóstico de autismo, se sienten con bastantes interrogantes, se sienten confundidos, los invade ese sentimiento de desconocimiento que nubla un poco lo que sería el poder tener conciencia de cuáles son las acciones a tomar y cuál es el camino a seguir para poder apoyar a sus hijos después de un diagnóstico. Lo segundo es que a través de este curso esperamos que sirva de base para poder seleccionar herramientas para la inclusión, ya que va a proporcionar estrategias prácticas para adaptar la enseñanza en el caso de los docentes y la crianza en el caso de los padres de familias para favorecer la inclusión de niños con autismo. Como tercera razón, tenemos que, teniendo información sobre los aspectos teóricos relacionados con el autismo, se pueden lograr detecciones tempranas y apoyo adecuado para nuestros niños, facilitando así todo lo que es el proceso de apoyo personalizado, tanto en el hogar como en la escuela. Y por último, y no menos importante, es el fortalecimiento de la colaboración con los conocimientos que podamos construir a través de este curso para promover una comunicación y una colaboración efectiva entre padres y docentes para el bienestar del niño. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a trabajar en este curso? Lo hemos dividido en 4 semanas y para cada semana hemos seleccionado un número de información, de contenidos que vamos a ir a estar desarrollando a través de los aspectos que vamos a ir cubriendo con nuestra aula virtual, como ya les he comunicado a través de otros canales de comunicación. En este curso vamos a trabajar con lo que será un aula Moodle, una plataforma Moodle y un encuentro síncrono semanal donde vamos a estar revisando todos estos contenidos previstos para cada semana. En la semana uno vamos a revisar lo que es la definición del concepto de autismo, la historia y evolución del entendimiento del autismo o lo que es cómo se concibe ese concepto de autismo a través de la historia, cuáles son los modelos teóricos que sustentan lo que es el autismo. Tenemos tres modelos: el modelo médico, modelo social y modelo de la neurodiversidad. Puede ser que existan en la literatura otros, sin embargo, nos vamos a limitar a revisar estos tres. Y por último, vamos a conocer cuáles son los criterios actuales para el diagnóstico de autismo. En la semana 2 vamos a estar conociendo cuáles son las principales teorías y su relevancia para entender el autismo. Vamos a hablar de las teorías psicológicas y de las teorías biológicas.
Vamos también a revisar cuáles son los enfoques psicológicos del desarrollo cognitivo en personas con autismo y cómo es el desarrollo de la comunicación y el lenguaje de los niños con autismo. En la semana 3 vamos a estar revisando lo que son los principios de la educación inclusiva, las estrategias pedagógicas para trabajar con niños con autismo. Vamos a, que son las cuestiones curriculares que en otros países reciben diferentes nombres, ajustes razonables, adaptaciones pedagógicas, o sea, el nombre cambia y la concepción en algunos conceptos también, pero sin embargo, en el fondo son muy similares. Vamos a ver cuáles son los recursos didácticos que se pueden utilizar para niños con autismo, en dependencia del nivel educativo que puedan estar cursando. Y en nuestra última semana vamos a estar revisando lo que son información relacionada a las terapias y enfoques de intervención temprana, cuáles son esos apoyos para la vida independiente y la inclusión social, y cuáles son las herramientas y recursos que pudieran utilizar tanto las familias como los cuidadores y docentes de personas con autismo. ¿Qué es el autismo? Vamos a empezar con este concepto, utilizar este concepto tan fundamental para nuestro curso y para poder comprender el resto de los elementos teóricos que vamos a estar estudiando. Tenemos que el autismo es el trastorno del espectro autista, ¿verdad? Se define como el trastorno del espectro autista y es una condición neurobiológica que afecta el desarrollo del cerebro, incluyendo la forma como esa persona concibe la realidad y cómo interactúa con su entorno. Esto significa que a nivel fundamental, las personas con TEA, que así se define o se utilizan estas siglas para referirse a lo que es el autismo, trastornos del espectro autista, estas personas procesan la información de manera diferente a quienes no se encuentran dentro del espectro. Estas diferencias se traducen en desafíos, por supuesto, que son significativos en dos áreas principales, las cuales son la interacción social y la comunicación. Las personas con autismo, por lo general, suelen tener dificultades para comprender y participar en interacciones sociales de manera convencional. Pueden mostrar falta de interés en las relaciones sociales, por ejemplo. Pueden también eh, tener dificultad para interpretar el lenguaje corporal o social, las expresiones faciales, tener problemas para iniciar, mantener una conversación, incluso para saber cuándo terminarla. Es importante resaltar que estas dificultades no son producto de una falta de interés o de un deseo de conectar con otras personas, sino que se derivan precisamente de las dificultades que tenemos las personas con autismo para el procesamiento social. Además, es importante considerar que el autismo se caracteriza por la presencia de patrones de comportamientos restringidos y repetitivos. Esto puede manifestarse como una adherencia a rutinas rígidas o tener, por ejemplo, interés intensos en temas específicos, mostrar comportamientos motores repetitivos como el aleteo, el balanceo, que pueden calificar en algunos casos como estereotipias. Estos comportamientos son una forma de lidiar que tienen las personas dentro del espectro autista, de lidiar con su entorno, que a menudo les puede resultar muy abrumador, muy sobreestimulador, debido a la hipersensibilidad o a la hiposensibilidad que pueden tener. Entonces, tenemos entonces que es importante conocer qué significa el término espectro dentro de la condición del autismo. Decir que el autismo es un espectro significa que no solo existe un tipo de autismo, sino que es una amplia variedad de manifestaciones y grados de severidad. En lugar de pensar que el autismo es una condición única, se debería entender que es una gama de trastornos
que presentan características similares, pero que varían considerablemente en lo que es el impacto que tiene en cada persona. Por ejemplo, algunas personas con autismo pueden tener debilidades cognitivas promedio. Incluso algunas podrían estar por encima del promedio, mientras que otras pueden presentar dificultades cognitivas significativas. De igual manera, mientras que algunos individuos pueden ser verbales, otros pueden que no logren desarrollar el lenguaje verbal y necesiten apoyarse en medios alternativos de comunicación. Esta diversidad dentro del espectro refleja lo que es la complejidad del autismo y por ende la necesidad de un enfoque diagnóstico y de intervención altamente personalizada. ¿Por qué? Porque aun cuando se tengan un mismo diagnóstico entre varios niños, hay características particulares en cada uno. Por eso se habla de una intervención personalizada. El concepto de espectro también subraya la importancia de evitar estereotipos simplistas del autismo. Claro está. No hay una única manera de ser autista. Cada individuo dentro del espectro tiene un conjunto único de desafíos y fortalezas que van relacionadas con las características propias que vive esa persona con su condición. Por lo tanto, como educadores, como profesionales de la salud o como padres de familia, debemos alejarnos de esos enfoques únicos o rígidos que pretenden caracterizar a una persona dentro del espectro. Es preferible que cada uno de nosotros nos centremos en comprender las necesidades específicas que tiene cada uno de ellos como persona y adaptar nuestras estrategias, bien sea en la casa, en lo que es el proceso de crianza o en la escuela, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, eh, adaptar todas estas estrategias para que resulten siendo unas verdaderas estrategias de apoyo para cada uno de los casos. Eh, Esto puede interpretarse, mis queridos participantes, como una necesidad de enfocarnos eh, en los casos específicos y en las fortalezas que tenga cada niño, en lugar de hacer énfasis en las dificultades que pueda tener cada uno. Es importante reconocer y valorar las habilidades y los talentos que cada uno de nuestros niños dentro del espectro puedan poseer. Algunos pueden ser buenos en matemáticas, otros en la música, otros en el arte, en diferentes áreas específicas. Pero es crucial que fomentemos un entorno que pueda potenciar esas características. ¿Cómo ha evolucionado el concepto de autismo a lo largo del tiempo? Es importante saber que lo que nosotros manejamos hoy, la información que manejamos hoy, no es la misma que se manejaba hace algunas décadas atrás. Ha ido evolucionando producto de las investigaciones que se han hecho y por ende tenemos cambios en algunas interpretaciones que están relacionadas con el autismo. Para entender la evolución del concepto del autismo es necesario que nos remontemos a los años 40, cuando dos figuras claves, investigadores importantes, sentaron las bases para lo que hoy conocemos como el trastorno del espectro autista. Fíjense que en 1943 el psiquiatra austríaco Leo Kanner publicó un artículo en el que se describía a un grupo de niños con un patrón de comportamiento a lo que él denominó autismo infantil temprano. Kanner observó que estos niños mostraban una incapacidad bien notoria para relacionarse con otras personas. Además, tenían un fuerte deseo de mantener una rutina específica y evitaban, por supuesto, cambios dentro de esa rutina y cuando esto ocurría, se generaban comportamientos disruptivos. Ese fue el primer reconocimiento formal en la historia de lo que hoy conocemos como autismo. Luego, en el año 1944, otro psiquiatra austríaco llamado Hans Asperger
Él descubrió un grupo de niños que compartían varias de las características que ya había observado Leo Kanner en sus estudios, pero que a diferencia de estos, los niños que observó Hans Asperger tenían un desarrollo lingüístico más avanzado. Asperger identificó que estas características y las agrupó y describió como un perfil distinto, que más tarde sería lo que él denominó el síndrome de Asperger. Aun cuando algunas observaciones fueron similares entre las que hizo Asperger y las que hizo Leo Kanner, eh, Asperger no enfatizó en la parte de lo que es el aislamiento social, como si lo hizo Kanner, sino que él se fue a lo que son las fortalezas que tenían esos grupos, ese grupo de niños. A medida que avanzaban las investigaciones a lo largo del siglo XX, el concepto de autismo comenzó a ampliarse. En las primeras décadas, el concepto de autismo evolucionó pasó de ser visto de una manera de comportamientos restringidos, de ser caracterizado como un comportamiento asociado a patrones y conductas repetitivas, pasó a ser visto como una condición rara, ¿verdad? Que severa que era observada en un grupo de niños y que luego fue vista como una condición más variada, más amplia y que podía ser presentada no solamente con comportamientos restringidos, sino que a la par podían observarse comportamientos que no eran totalmente restrictivos, sino que había evolución en lo que son las áreas cognitivas. Es así como se dice entonces que gracias a estas comparaciones, la comprensión del autismo ha logrado un reconocimiento de lo que es el término espectro. Es de allí donde viene la palabra espectro, ya que pasó de ser visto de manera restringida como una condición rara y severa que solamente afectaba a un grupo pequeño de la población, a ser visto como una condición que puede ser presentada por diversos niños y que dentro de ese mismo grupo de niños puede haber una diversidad de funcionamiento cognitivo. Entonces, ahí es donde vemos lo que hoy conocemos como espectro, que dentro de un mismo grupo de niños con el mismo diagnóstico hay bastante diferenciación en áreas como la parte cognitiva y la parte social. Con el tiempo y en especial con la evolución de las clasificaciones diagnósticas de lo que es el DCM y el CIE, se fueron integrando diversas condiciones bajo lo que es el paraguas del trastorno del espectro autista. Este enfoque más inclusivo ha permitido una mejor comprensión de lo que es la diversidad dentro del autismo y ha permitido también, valga la redundancia, lograr diagnósticos más precisos y un mejor apoyo a las personas en diferentes puntos del espectro. En la actualidad entendemos que, perdón que se me fue la lámina, en la actualidad entendemos que el autismo, considerado como espectro, incluye un rasgo de presentaciones o de manifestaciones clínicas que pueden ser desde individuos no verbales con deficiencias a nivel cognitivo hasta individuos con habilidades verbales bien desarrolladas, con características cognitivas bien sobresalientes, pero que igual siguen enfrentando desafíos en la parte de la interacción social y en la flexibilidad conductual, es decir, que mantienen rigidez en el pensamiento. Entonces, así como podemos decir que al hablar de lo que es la historia y la evolución del concepto de autismo, se refleja un progreso donde antes había una comprensión bien limitada a una comprensión más amplia y que maneja diferentes matices. Este avance ha sido realmente crucial en los estudios más recientes, ya que ha permitido manejar lo que son los requerimientos de apoyo y saber que puede existir una variabilidad en las características de funcionamiento que puedan tener nuestros niños y que además se reconozcan y se respeten
respete esta diversidad existente dentro de nuestra población de niños dentro del espectro autista. Ahora bien, existen unos modelos teóricos que intentan explicar qué cosa es el autismo y su origen. Dentro de estos modelos vamos a iniciar hablando de lo que son, lo que es, perdón, el modelo médico. El entendimiento de lo que es el autismo ha sido moldeado por estos diversos modelos teóricos que ofrecen perspectivas diferentes sobre lo que es el autismo y sobre todo cómo debe abordarse. Estos modelos no solo influyen en la forma como los profesionales abordan el autismo, los profesionales de la salud, los educadores y la sociedad en general, sino que también tienen relación en la forma como se desarrollan o se propongan las políticas públicas para poder atender a las personas dentro del espectro autista. Con respecto al modelo médico, podemos decir que esta perspectiva es la que ha dominado la comprensión del autismo durante gran parte del siglo XX. Es la que más fuerza ha tenido. Y desde este punto de vista, el autismo se considera un trastorno neurobiológico, una condición patológica. Cuando hablamos de patología, estamos hablando de enfermedad, ¿cierto? Entonces, el modelo médico considera el autismo como una condición patológica que altera el desarrollo cerebral del niño y que debe ser tratada con un enfoque clínico. El modelo médico se centra básicamente en identificar cuáles son los déficits que están asociados con el autismo. eh, Le da más importancia a cuáles son los problemas que pueda tener la persona dentro del espectro autista en cuanto a su comunicación, en cuanto a la capacidad de socializar y en cuanto a los comportamientos repetitivos con el propósito, pues, de mitigar o de corregir estos síntomas. Deme un minuto, por favor. Bien. Entonces tenemos que el modelo médico se basa más que nada en las debilidades y este modelo fue el que predominó a la hora de desarrollar o de plantearse cuáles serían las intervenciones y las terapias más ajustadas a lo que sería el abordaje del autismo. Terapias que están relacionadas con la conducta, las terapias ocupacionales y que sin embargo hoy día podemos ver que todavía se maneja dentro del protocolo básico de intervención. Estas terapias están diseñadas es para mejorar habilidades como las sociales, las comunicativas, las adaptativas de las personas dentro del espectro, porque son las áreas donde más comúnmente presentan algún tipo de falencia. Sin embargo, esta perspectiva ha sido objeto de críticas, especialmente por su tendencia a patologizar el autismo, a verlo como una enfermedad y a enfocarse casi que exclusivamente en normalizar la conducta del individuo dentro del espectro autista sin tener en cuenta la experiencia subjetiva de la persona. Es decir, que su enfoque está en corregir eso que puede estar mal. Otro de los modelos que se presentan o que intentan explicar qué cosa es el autismo es el modelo social. El modelo social ofrece una visión que contrasta con el modelo teórico médico, porque este modelo social no ve al autismo como un trastorno que debe ser corregido, sino como una condición que adquiere su significado problemático en un entorno social que no está diseñado para ser inclusivo. Es decir, involucra lo que tiene que ver con el contexto, con el entorno, al señalar que parte del problema está en que esta sociedad no está preparada para asumir conductas inclusivas. Entonces, este modelo sostiene que las verdaderas barreras que tienen las personas dentro del espectro autista no provienen solamente de las deficiencias neurológicas que pueda tener, sino de la falta de adaptación
y de los estigmas que prevalecen en la sociedad. Desde esta perspectiva del modelo teórico social, el enfoque principal de que deberíamos manejar sería la transformación de las estructuras sociales, físicas y educativas para que sean más accesibles e inclusivas para las personas dentro del espectro. Entonces, analizándolo de esta forma, esto implica repensar cómo se diseñan los espacios públicos, cómo se estructuran sobre todo las instituciones educativas y cómo se promueve la inclusión en todos los aspectos de la sociedad y de la vida diaria de esa persona que tiene y que vive con autismo. Entonces, entendemos que en lugar de cambiar a la persona como lo propone el modelo médico, el modelo social lo que aspira es que la sociedad cambie para que pueda aceptar y valorar la diversidad. Otro de los modelos que vamos a abordar esta noche es el modelo de la neurodiversidad. Este modelo, que también es importante, se basa en un enfoque que ha ganado bastante espacio durante los últimos años. Él parte de la premisa de que la neurodiversidad, que se define como la variabilidad en la estructura y la función de lo que es la neurología humana, es una parte natural de la diversidad humana. Es decir, que al igual que existen diferentes razas, diferentes géneros, diferentes culturas, también existen diferentes formas neurológicas del comportamiento. Bajo este enfoque, el autismo no es visto ni como un defecto ni como una enfermedad, sino como una variabilidad que es válida dentro de lo que es la experiencia humana. Este modelo de la neurodiversidad desafía la idea de que el objetivo de las intervenciones debe ser normalizar el comportamiento de las personas dentro del espectro. No, no, no. Ni tampoco eh, pretende que la sociedad sea la única que ponga de su parte para poder entonces decir hay que aceptar a las personas dentro del espectro autista y ya no. Este modelo se enfoca en apoyar a las personas y crear las condiciones para que las personas que viven dentro del espectro autista puedan vivir de manera plena y satisfactoria en un mundo que a menudo no está diseñado para ellos. Entonces, esto hace énfasis es en el respeto por la identidad autista, o sea, surge este término de lo que es la identidad autista, la promoción de la autoaceptación, porque muchas veces esas demandas constantes de la sociedad para que la persona con autismo sea la que se adapte a la sociedad, impide la autoaceptación. Y este modelo promueve precisamente que la persona dentro del espectro se pueda aceptar a sí misma. También promueve la defensa de los derechos y políticas públicas que reconozcan y valoren las contribuciones que pueden hacer las personas autistas a la sociedad. Es decir, que este modelo no ve al autismo como una condición discapacitante donde la persona no genera ningún aporte a la sociedad y a su entorno, no, sino que tiene potencialidades que pueden ser aprovechadas dentro de la sociedad. Continuamos entonces con un aspecto que es bien importante y es de suma interés para los padres de familia y para los docentes, que son los criterios actuales para el diagnóstico de autismo. Estos diagnósticos se han venido basando en los principios establecidos en dos documentos principales que son el DSM y el CIE. Anteriormente era el DSM-4 y el CIE-10 los que servían como base para poder establecer cuáles son los criterios para eh, el diagnóstico del autismo. Tenemos entonces que los criterios actuales del diagnóstico son el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta edición,
nos ofrece un marco bastante sólido para identificar y clasificar el autismo, lo que nos resulta fundamental para proporcionar un diagnóstico preciso y una intervención adecuada, sabiendo que esto lo hace el equipo que está facultado, el equipo de especialistas que está facultado para ello. Nosotros como docentes no tenemos esa facultad. Simplemente podemos referenciar algo que nos genere algún tipo de ruido o de bandera roja, por decirlo de alguna manera, derivar a los especialistas para que sean ellos los que aborden una situación que nos pueda estar generando duda. De acuerdo al DSM-5, el diagnóstico del autismo se basa en dos grandes áreas. La primera es la relacionada con los déficits persistentes en la comunicación y en la interacción social. El primer conjunto de criterios se enfoca en los déficits persistentes en la comunicación y la interacción social. Esto incluye varios aspectos. El primero de ellos está relacionado con lo que es la reciprocidad social y emocional. En este sentido, se evalúa la capacidad de la persona para participar en una conversación recíproca, de responder a los sentimientos de los demás, y en estas áreas, desde una respuesta emocional limitada, se evalúan también la ausencia de intereses en lo que es la interacción social. En este primer aspecto también está relacionado con lo que es la comunicación no verbal, que se refiere a la utilización de los gestos, las expresiones faciales, el contacto visual que pueda tener la persona con autismo, con las personas que interactúan y otros comportamientos no verbales durante la interacción social. Un déficit que esté relacionado con esta área puede manifestarse como un uso que es inadecuado o es inusual de estas señales y que puede estar dificultando lo que sería una comunicación efectiva. Otro aspecto a considerar en este primer elemento tiene que ver con el desarrollo y la comprensión de las relaciones. Las personas con autismo a veces tienen dificultades para hacer amigos, para jugar de manera imaginativa, para comprender normas sociales implícitas, y esto trae problemas para que ajusten su comportamiento a diferentes contextos sociales, como lo es el trabajo o la escuela. El segundo, la segunda área en la que se basa el DSM-5 para el diagnóstico está relacionada con los comportamientos, los intereses o actividades restringidas y repetitivas. Este segundo criterio o conjunto de criterios se basa en comportamientos, intereses y necesidades que puedan ser muy restringidas, es decir, que la persona solo se enfoca en eso y que son repetitivos. Y se toman en cuenta aspectos como son los movimientos motores estereotipados, que incluyen acciones repetitivas como aletear las manos, balancearse, alinear objetos, por ejemplo, juguetes, los zapatos, los alinean o los agrupan por características similares. Estos son comportamientos que, aunque son inofensivos, pueden resultar en una manifestación de que existe la necesidad para el niño de manejarse con una rutina y que sea previsible para él. También se toma en cuenta lo que es la insistencia en la invariabilidad. Las personas con autismo a menudo tienen la necesidad de siempre mantenerse con las mismas rutinas y manifiestan una resistencia al cambio bien marcada, porque ellos necesitan eso, rutina, incluso en los aspectos más simples de su vida diaria. Entonces, incluir estas insistencias en rutinas nos hace darle importancia a la hora de considerar este aspecto del DSM-5. Otro elemento es los intereses altamente restringidos. Las personas dentro del espectro autista pueden tener intereses muy intensos y centrados en temas específicos y que son poco comunes. Por ejemplo, un niño puede obsesionarse con el tema de los trenes, de los dinosaurios, del transporte público, y puede dedicar muchísimo tiempo a estudiar este tema, sacrificando incluso otras actividades. También puede tomarse en cuenta en este segundo aspecto lo que son las reacciones a estímulos sensoriales, ya que algunas personas dentro del trastorno del espectro autista pueden ser muy sensibles a los que son sonidos
luces, texturas, sabores. Hay casos de niños que se les dificulta vestir algún tipo de ropa cuando tienen etiquetas, medias de algún tipo de fibra específica. Las comidas pues, prefieren textura crujiente, no les gustan comida con textura blanda, sabores, no les gustan sabores muy intensos. Y o puede ser todo lo contrario. Entonces, estos aspectos son clave dentro de lo que es el DSM-5 para poder ir considerando evaluaciones en otras áreas de especialidades para poder conocer cómo es el funcionamiento diario de la persona y ver cómo afecta su vida, su día a día. Se evalúan estos aspectos, estos déficits y comportamientos para así poder dimensionar la realidad a la que se está manifestando en este comportamiento de la persona dentro del espectro autista. Otro documento que se utiliza para o que se toma en cuenta para la evaluación como criterios para el diagnóstico del autismo es el CIE. Anteriormente era el CIE-10, a partir del 2019 es el CIE-11. El CIE es un documento de referencia global desarrollado por la Organización Mundial de la Salud que establece un marco estandarizado para la identificación y clasificación de las enfermedades, incluidos los trastornos del neurodesarrollo como lo es el autismo. También se maneja con dos grandes grupos de criterios. El primero está relacionado con los déficits persistentes en la capacidad para iniciar y sostener la comunicación social y recíproca en la interacción social. Este primer conjunto se enfoca en los déficits persistentes en la capacidad para iniciar y sostener la comunicación social recíproca, es decir, un diálogo, por ejemplo. Y se desglosa en tres áreas que son claves, por ejemplo, la dificultad para entender y mantener relaciones interpersonales, ya que las personas dentro del espectro autista, perdón, por lo general tienen dificultades para comprender y para participar de manera efectiva en relaciones sociales. ¿Por qué? Porque les cuesta interpretar señales sociales, entender gestos, y estos son desafíos que no solamente afectan sus interacciones, sino que también los limitan en su forma de actuar y por ende también afecta lo que son el tener amistades y el tener relaciones más profundas. Otra área clave está relacionada con los problemas en la reciprocidad emocional y social y en los déficits en la comunicación no verbal. Fíjense que tiene bastante similitud con los criterios que ya estudiamos del DSM-5. El segundo aspecto importante o criterio importante que toma en cuenta el CIE tiene que ver con los patrones de comportamiento. Me disculpan que ando con la garganta malísima. Con patrones de comportamiento, con los intereses o actividades restringidas, repetitivas e inflexibles. Ese pensamiento que es bien restringido y que no acepta cambios con facilidad. En este segundo grupo de criterios del CIE-11 se refieren a los que son patrones de comportamiento, intereses, a esa restricción que manejan en cuanto a su comportamiento, a su rutina, que pueden ser repetitivas e inflexibles. Al igual que el primer criterio, hay aspectos que son cruciales en este segundo criterio para lo que es el diagnóstico, como son los movimientos repetitivos o estereotipados, la insistencia en rutinas, la insistencia en rutinas, la resistencia al cambio, que ya lo mencionamos anteriormente, también los intereses intensos y limitados. Un elemento importante que destaca aquí el CIE, que no lo vimos en el DSM-5, está relacionado con la hiper o hiporreactividad sensorial o el interés inusual por aspectos sensoriales del entorno, es decir, esos casos donde hay niños que les molestan los ruidos, por ejemplo, una licuadora, un vehículo que haga mucho ruido, la sensibilidad a luces, a texturas. Todas estas situaciones le pueden generar incomodidad o ansiedad al niño, o por el contrario, simplemente no reaccionan frente a estos estímulos que pueden presentarse con estos elementos del entorno. Entonces, esto
resulta importante prestar atención a la hora de poder tener esas luces rojas, como decimos nosotros, que nos invitan a generar una alerta para una evaluación. Es importante que nosotros como padres de familia, como docentes, como miembros de la sociedad en general, podamos comprender estos criterios, porque son importantes no solo para realizar un correcto diagnóstico, sino también para poder saber cómo interactuar con estas personas, cómo intervenir y abordar sus necesidades específicas y comprender específicamente cuáles son sus comportamientos, identificar cuáles son las características que pudieran estar requiriendo un apoyo personalizado y poder entonces en ese orden de ideas que los especialistas puedan establecer las estrategias indicadas para poder facilitar lo que es el desarrollo de las habilidades sociales y que estos niños puedan flexibilizar sus rutinas diarias. Vamos a continuar entonces. Fíjense que aquí hice un cuadro donde puedo comparar lo que son los criterios actuales para el diagnóstico del autismo en cuanto a la terminología. En el DSM-4 y el CIE-10 se hablaba de lo que son autismo, síndrome de Asperger, trastornos desintegrativo infantil. El CIE-10 hablaba de trastornos generalizados del desarrollo. A diferencia de lo que es el DSM-5 y el CIE-11, que hablan es de trastornos del espectro autista y unifica todas estas categorías mencionadas en el DSM-4 y el CIE-10 en un solo diagnóstico. Con respecto a los subtipos, DSM-4 y el CIE-10 hacían una diferenciación entre lo que es el autismo, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y los trastornos generales del desarrollo no especificado. En el DSM-5 y el CIE-11 se eliminan algunos subtipos y el resto se agrupan solamente bajo la denominación de TEA, trastorno del espectro autista. Sobre las áreas de diagnóstico, anteriormente eran tres grandes áreas: la interacción social, la comunicación y los patrones de comportamiento. En ambos documentos se manejaba de esta manera. Ahora, en el DSM-5 y el CIE-11, son dos áreas nada más, que es lo que acabamos de ver, que están relacionadas con la interacción y la comunicación social, que se combinan. Anteriormente se trabajaban por separado. Y la segunda área está relacionada con los patrones de comportamientos restringidos y repetitivos. Con respecto al número de criterios, en el DCM-4 se manejaban 12 criterios en total, de los cuales se necesitaba que al menos 6 se cumplieran para poder hablar de un diagnóstico. Igual pasaba con el CIE-10. En el DCM-5 ahora son 7 criterios y no 12, y se tienen que cumplir 5 para el diagnóstico. En el CIE-11 se manejan 8 criterios en total, pero no se especifica un número mínimo para poder hablar de un diagnóstico de autismo. Con respecto a la edad de inicio, en el DSM-4 y el CIE-10 se hablaba de que antes de los 3 años se podían observar síntomas en una área, en cualquiera de las tres, porque anteriormente se hablaba de 3 áreas para el diagnóstico. A diferencia del DSM-5 y el CIE-11, hablan de que los síntomas pueden estar presentes en la primera infancia, pero que pueden también manifestarse completamente cuando las demandas sociales superan las capacidades. No hablan de una edad específica, sino que puede ser a temprana edad, siempre que las demandas sociales superan las capacidades del niño para responder a las mismas. Con respecto al síndrome de Asperger, que existen como digamos que muchos desencuentros con respecto al uso de este término. Algunas personas defienden el hecho de seguir manejándolo, pero oficialmente ya no se usa. En el DSM-4 y el CIE-10 se consideraba como un diagnóstico separado de los trastornos generales del desarrollo, y ahora en el DSM-5 y el CIE-11 simplemente se integró dentro de la categoría del TEA y ya no se habla de síndrome de Asperger, sino que la persona que anteriormente era diagnosticada con Asperger ahora califica dentro de lo que es el autismo. Con respecto a los trastornos de comunicación social, en el DSM-4 y en el CIE-10 no se definían como algo separado, no se diagnosticaban por separado, a diferencia del DSM-5 que habla de
de trastornos de la comunicación social como un diagnóstico separado del autismo. Y en el CIE-11 no se habla de diagnósticos separados. Aquí la diferenciación está en el DCM, que en el 4 no se hablaba de diagnósticos separados de lo que es el trastorno de la comunicación social con el autismo, era visto como un solo diagnóstico, pero en el DCM-5 ahora existe la diferenciación con respecto a lo que es el trastorno de la comunicación social a lo que es el trastorno del espectro autista. Sobre los grados de severidad, en el DCM-4 y el CIE-10 no se hablaba de severidad. Ahora en el DCM-5 se introducen los 3 niveles de severidad, que no tienen nada que ver con gravedad, sino con respecto al requerimiento de apoyo que pueda tener ese niño, que puede ser apoyo muy básico, apoyo moderado y mucho apoyo, muy sustancial. Por eso se habla de autismo nivel 1, autismo nivel 2, autismo nivel 3, aun cuando muchas personas no están de acuerdo con estos niveles de severidad. Con respecto a la coexistencia con otros trastornos, en el DCM-4 y el CIE-10, el diagnóstico en conjunto era limitado, es decir, que no se hablaba de autismo y TDAH, no se diagnosticaba simultáneamente. Ahora, en el CIE-5 y en el DCM-5, perdón, y el CIE-11, se reconocen que existe una alta comorbilidad, es decir, que hay una alta posibilidad de que ambos trastornos convivan, el autismo con el TDAH. Para culminar, les voy a compartir un video que preparé donde resumimos un poco todo lo que hemos hablado en esta sesión. Permítame un segundito. ¿Sabías que el autismo afecta a 1 de cada 54 niños? En los próximos segundos, descubrirás el origen del autismo y algunas teorías explicativas. Los trastornos del espectro autista son trastornos del desarrollo neurológico caracterizados por alteración de la interacción social y la comunicación, patrones de conducta repetitivos y estereotipados y desarrollo intelectual desigual, a menudo con discapacidad intelectual. Los síntomas comienzan en la primera infancia. Se desconoce la causa en la mayoría de los niños, aunque la evidencia apoya un componente genético. En la historia del estudio del autismo, varios exponentes han dejado una huella profunda con sus investigaciones y activismo. Leo Kanner, psiquiatra infantil, fue pionero en describir el autismo infantil temprano en 1943. Paralelamente, Hans Asperger identificó lo que hoy conocemos como síndrome de Asperger. Lorna Wink, psiquiatra británica, amplió nuestra comprensión al introducir el concepto de espectro autista en la década de 1980. El psicólogo Simón Baron Cohen ha sido clave en el estudio de la teoría de la mente y su relación con el autismo, mientras que Yura Fred ha investigado cómo las personas con autismo procesan la información de manera única. El trastorno del espectro autista, TEA, es una condición compleja y multifacética que resulta de una combinación de factores genéticos y ambientales. Entre los principales factores asociados se encuentran la herencia familiar y las mutaciones genéticas que indican una fuerte influencia genética en su desarrollo. Además, factores ambientales como la edad parental avanzada, complicaciones durante el embarazo y el parto, y la exposición prenatal a ciertas sustancias también juegan un papel crucial. Las investigaciones han revelado diferencias en la estructura y conectividad del cerebro de las personas con autismo, sugiriendo un desarrollo cerebral atípico. Asimismo, anomalías en el sistema inmunológico y ciertos desórdenes metabólicos pueden estar relacionados con el TEA. Aunque estos factores no causan el autismo por sí solos, su interacción compleja contribuye a su manifestación, destacando la importancia de un enfoque holístico en la comprensión y apoyo a las personas en el espectro autista. La investigación genética ha identificado varios genes que podrían estar involucrados en el desarrollo del trastorno del espectro autista, TEA. Entre los más destacados se encuentran SANC3, crucial para la función de la sinapsis, MEC2, asociado con el síndrome de Rett, y FMR1, relacionado con el síndrome del décimo frágil. También son relevantes PTEN, implicado en el síndrome de Cowden, y TSC1 y TSC2, vinculados a la esclerosis tuberosa.
CNAP2 y NRXN1, esenciales para la comunicación neuronal, y SCN2A, que afecta los canales de sodio en el cerebro, también han sido asociados con el autismo. Por último, CHD8, que regula la expresión génica, se ha encontrado en individuos con TEA. Estos genes destacan la complejidad y diversidad de las causas genéticas del autismo, subrayando la importancia de considerar tanto factores genéticos como ambientales en su estudio y comprensión. La neuroinflamación, un proceso inflamatorio en el sistema nervioso central, desempeña un papel crucial en el trastorno del espectro autista, TEA. Investigaciones han encontrado evidencia de activación microbial, niveles elevados de citoquinas proinflamatorias y posibles compromisos en la barrera hematoencefálica en individuos con autismo. Estos factores pueden contribuir a la disfunción neuronal y al desarrollo de los síntomas autistas. Además, la respuesta inmune prenatal y el estrés oxidativo, ambos relacionados con la neuroinflamación, pueden influir en el desarrollo cerebral del feto, aumentando el riesgo de TEA. Aunque aún se necesita más investigación para comprender completamente esta relación, la evidencia sugiere que la neuroinflamación podría ser un factor significativo en el autismo, abriendo nuevas vías para el diagnóstico y tratamiento. Aunque no hay una única causa, la investigación sigue avanzando y revela la complejidad multifacética del trastorno del espectro autista, TEA. Se ha identificado una combinación de factores genéticos y ambientales que interactúan para influir en su desarrollo. A medida que la ciencia avanza, estas investigaciones no solo profundizan nuestra comprensión del TEA, sino que también abren nuevas vías para el diagnóstico temprano y el desarrollo de tratamientos más efectivos. Entender el autismo es un gran paso para ofrecer mejores apoyos, ya que permite desarrollar estrategias más efectivas y personalizadas para cada individuo. Además, comprender las particularidades del desarrollo cerebral en personas con autismo facilita la creación de programas educativos y terapéuticos que se adaptan mejor a sus necesidades. Este enfoque integral no solo mejora la calidad de vida de las personas con TEA, sino que también apoya a sus familias y a la comunidad en general, promoviendo una inclusión más efectiva y significativa. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal para seguir. Bien, podemos ver entonces en este video que preparamos para ustedes un resumen bien significativo de todos los aspectos que hemos abordado esta noche. En realidad, la idea de esta sesión es introducirnos un poco en los conceptos fundamentales que están relacionados con el autismo. Algunas personas desconocen lo que significa la palabra autismo y es lo que pasa con algunos padres de familia. Cuando llega este diagnóstico de sus vidas, se sienten completamente descolocados, con mucha incertidumbre, porque por lo general la información que predomina de manera, digamos, informal sobre lo que es el autismo aterroriza a cualquier persona. Entonces es importante ir aclarando el panorama, ir compartiendo información real y fidedigna que permita a los actores involucrados con personas, que sean niños, sean jóvenes, sean adultos, que están dentro del espectro autista, conocer realmente en qué consiste la condición para ir quitando todas esas nubes negras que aparecen en su camino, ir haciendo un poquito más claro ese transitar para que realmente puedan brindar apoyos efectivos que requieren estas personas para poder desarrollar su máximo potencial. Bien, entonces cualquier interrogante que tengan sobre la temática que hemos revisado en esta oportunidad, pueden hacerlo a través de nuestros canales de comunicación, por el grupo de WhatsApp o bien sea por nuestra aula virtual. Estamos completamente abiertos, con la mejor disposición para aclarar sus dudas y que esta experiencia de aprendizaje resulte lo más provechosa para todos nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan una feliz
noche. De verdad ha sido un placer nuevamente. Bendiciones para todos.